Bienvenidos a este pequeño video en el cual te mostraré cómo manipular e identificar los distintos elementos, tipos de archivo, atributos de los archivos y procedimientos con directorios y archivos que se pueden realizar tanto en nuestra interfaz gráfica de usuario como en nuestra interfaz de línea de comandos, mejor conocida como CMD. A continuación, comenzaremos partiendo con la interfaz gráfica de usuario y concluiremos con la interfaz de línea de comandos, CMD. Menús. Bien. Los primeros elementos que identificaremos serán los menús. Uno de los más comunes a identificar y que tenemos contacto con él casi diario. Esto, siendo usuario de Windows, es este que se encuentra en nuestra esquina inferior izquierda de la pantalla, el cual nos muestra los distintos programas que tenemos instalados, así como la sección de noticias, juegos y otras aplicaciones. También aquí encontramos los típicos botones de apagar, suspender y reiniciar que ya todos conocemos bien. Barra de herramientas. Continuamos con la barra de herramientas. Esta es la que contiene las diferentes funciones que podremos emplear según la situación que se nos presente. Puede estar situada en diferentes posiciones dependiendo del programa. Aquí te muestro, por ejemplo, la barra de herramientas del programa que abre PDFs. Otro ejemplo claro es la barra de herramientas de Word, la cual contiene muchas funciones. Y estas nos sirven para facilitar el manejo de dichos programas. Estas barras de herramientas no solo se incluyen en estos programas que instalamos, también pueden venir en nuestros navegadores, como aquí se muestra, y nos ayudan a tener distintas opciones para configurar y personalizar nuestro propio navegador. Elementos de escritorio. Los elementos de escritorio es algo que es muy fácil de identificar, ya que esta es nuestra pantalla principal al acceder a Windows. Estos conforman todos los archivos, carpetas, videos, imágenes, etc., que se encuentran en nuestro escritorio. Archivos y directorios. Hablando en un idioma más técnico, un archivo es un conjunto de bits que son almacenados en un dispositivo. Un archivo es identificado por un nombre y la descripción de la carpeta o directorio que lo contiene. Los directorios nos sirven para organizar mejor los archivos. En un medio de almacenamiento. Dentro de un directorio pueden existir también otros directorios, llamados subdirectorios o subcarpetas. Los archivos pueden tener distintas extensiones y funciones de las cuales hablaremos en un momento. Estos son ejemplos de algunos archivos, y los directorios son conocidos más sencillamente como las carpetas que creamos y utilizamos, como esta que se encuentra en mi escritorio, llamada archivos creados. Pero esto es lo que se puede observar en la interfaz gráfica. Pero en cambio, si abrimos un CMD, podemos utilizar un comando llamado cd, que nos permite acceder al directorio que deseemos, pero debemos especificarlo. Y con dir nos mostrará los distintos archivos que se encuentran en ese directorio. Identificación de los tipos de archivos, por su extensión y por su función. Como mencioné anteriormente, hablaríamos de algunas extensiones que existen. Estas nos sirven para distinguir el contenido del archivo, de modo que el sistema operativo disponga del procedimiento necesario para ejecutarlo o interpretarlo. La extensión ayudará, como mencioné, a que el sistema pueda interpretar cómo ejecutar ese archivo, es decir, de qué modo. Las extensiones en la interfaz gráfica son fáciles de ver. Algunas ya se muestran por defecto, pero hay algunos archivos que las tienen ocultas, o puede ser también el caso de que tengas una opción habilitada que las oculta. Esta opción puede deshabilitarse de esta manera. Marcando esta casilla puedes ver las extensiones libremente de los archivos, como se aprecia en el video. Por otro lado,
Volviendo al CMD, por otro lado, volviendo al CMD, también esta interfaz nos permite ver las extensiones, volviendo un poco al punto anterior. Si usamos el comando dir, pudiste percatarte de la información que se te dio de los archivos. Se puede visualizar que cuentan con una terminación como .rar, .bat, .jpg, entre otros. Bien, estas terminaciones son las expresiones que antes mencionábamos, y si tú colocas el nombre de un archivo, este se abrirá automáticamente, similar al doble clic que da sobre un archivo en la interfaz gráfica. Identificación de los atributos de archivos. Existen diferentes atributos en los archivos. Estos son la fecha de creación, las propiedades de edición, el nombre y extensión, lectura, escritura, oculto y de sistema. Todos estos son los atributos. Un atributo es una especificación que define una propiedad de un objeto, elemento o archivo. Algunos de ellos puedes verlos en la interfaz gráfica de usuario, dando clic derecho sobre el archivo que desees y en propiedades. Archivos con atributos como de sistema indican que el archivo es para uso del sistema operativo, uso interno y normalmente están muy ocultos. Aquí en propiedades se observa cómo contiene el tipo de archivo, la ubicación en la que se presenta, el tamaño del archivo, cuándo fue creado, la última vez que fue modificado y el último acceso que tuvo. Aquí se muestran algunos atributos que son fáciles de ver, como el solo lectura, que te impide modificar el archivo y que pueda ser eliminado de forma drástica o accidental. Oculto haría que el archivo se ocultara y no se viera a simple vista. Al aplicarlo, el archivo desaparece, pero es posible verlo cliqueando en la casilla de elementos ocultos y de esta manera aparecerá el archivo aquí. Así como también en el escritorio se puede apreciar que aparecieron otros tipos de archivos ocultos que se encontraban ahí. Para deshacer esta función, simplemente hay que entrar a propiedades de nuevo, desmarcar la tacha de oculto, aplicar y aceptar. Y de esta forma el archivo se verá nuevamente. En la interfaz del CMD podemos ver algunos de estos atributos con el comando dir, que anteriormente utilizamos, pero para añadir o borrar un atributo utilizaremos el comando attrib, pero utilizando una barra en diagonal y un signo de interrogación, para así que el CMD nos muestre los atributos que este comando dispone. Y de esta manera ya podremos saber qué parámetro utilizaremos para poder asignar el atributo que querramos al archivo y utilizarse de esta manera. Utilizaré de ejemplo al atributo para ocultar el archivo nuevamente para mostrarlo, pero esta vez en el CMD. Y de esta manera se ve que el archivo se ocultó. Esto utilizando el comando attrib más h, que es el parámetro que nos pone el atributo de archivo oculto. Después, simplemente hay que colocar el nombre del archivo. Y de esta manera, volviendo a la carpeta, podemos ver que el archivo se volvió a ocultar, como aquí se aprecia. Para deshacer esto, simplemente habría que colocar el signo de menos, como aquí se aprecia, borra un atributo. De esta manera, podemos hacer nuevamente visible el archivo txt que ocultamos. Procedimientos con directorios y archivos. Creación de directorios y archivos. Esto es algo sencillo en la interfaz gráfica, pues con clic derecho se desplaza un listado de opciones las cuales te permiten crear archivos fácilmente, además de directorios, a las que puedes poner el nombre que desees. Como aquí podemos crear un directorio con el nombre de prueba
y en él podremos acceder de una forma fácilmente y adentro crear más archivos, por ejemplo un archivo de texto con el nombre que queramos y adentro introducir la información que deseemos sin ningún problema. Además de que podemos crear archivos WinRAR, accesos directos de lo que deseemos sin ningún problema. En CMD, como ya hemos estado comentando, debes utilizar un comando para casi todo. Y es por eso que aquí también usaremos un comando para crear un directorio. Y es por eso que para crear un directorio usamos el comando md, seguido del nombre que deseemos ponerle al directorio o carpeta, como desees llamarlo, seguido de intro. Y de esta manera podemos ver que aquí se creó el directorio que creamos en el CMD. Para crear un archivo es un comando totalmente diferente. Para esto podemos utilizar el comando copycon seguido del nombre que deseamos ponerle al archivo, además de su extensión, que como ya mencionamos es algo que va a interpretar el sistema. Utilizaré un txt para que sea más sencillo de manejar. Este ejemplo de txt, al usar este comando, te permite desplazar una línea en la que puedes escribir lo que tú quieras sin detenerte y seguir escribiendo por líneas. Y dirás, ¿cómo se para esto? Pues es simple, simplemente presionas Control Z y Intro. Y de esta manera se crea el archivo en la dirección que se aprecia aquí. Es decir, en la carpeta que creamos anteriormente de prueba, aquí puedes ver que está el archivo creado con lo que escribimos. Copiar, cortar, mover y borrar directorios y archivos. Por último, existen estos procedimientos en la interfaz gráfica que podemos utilizarlos simplemente seleccionando sobre el archivo, dando un clic derecho y nos desplaza las opciones de copiar, cortar y eliminar. Para mover un archivo, simplemente basta con presionar sobre él y moverlo al lado de la pantalla que quieras, o si deseas transferirlo a otro directorio o carpeta, ponerlo sobre él y como verás aparece un cuadro de texto que te dice mover a cierta carpeta con el nombre que tú tengas y de esta manera se desplaza ya, te aparece un recuadro que es el que carga y de esta manera al entrar puedes percatarte que ya aquí se encuentra la carpeta y esta misma carpeta la puedes volver a mover. Y sí, esto también se puede realizar en la CMD con comandos como xcopy, en el que deberás de seleccionar el archivo que deseas y después colocar la ruta a la que deseas que este archivo se vaya. Estas rutas pueden ser largas o pequeñas, dependiendo a qué directorio lo quieras llevar o qué tan adentro esté metida una carpeta de otra. De esta manera se copia el archivo y como puedes ver ya se encuentra en el escritorio, que es a donde yo lo moví. Para mover o cortar un archivo se utiliza el comando move, seguido del nombre del archivo que deseas cortar o mover, seguido de la ruta a la que deseas que se mueva dicho archivo. De esta manera se apreció que se pudo mover la imagen que yo tenía en la carpeta archivos creados. Para eliminar un directorio se usa el comando rmdir, seguido del nombre del directorio que deseas eliminar. Y de esta manera se elimina permanentemente. Y por último, para eliminar un archivo se usa el comando del, seguido del nombre del archivo que deseas eliminar.
Bueno, esto es todo. Concluimos con los temas. Gracias por su atención y hasta luego.